Una relación no viene a hacerte feliz, sino una relación te viene a ayudarte a transformarte. Todo intento de quitarle la libertad al otro es un atentado contra el amor. Hay algunas personas que dicen, ¿no? Sánate, y después de que aprendas a sanarte, entonces ya buscarás pues conectarte con otra persona. Toda relación tiene que ser recíproca, porque cuando hay una unilateralización es donde empieza a haber el desorden. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Si Conectamos, tu podcast para aprender a construir relaciones sanas. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, él es Milker Olaya, con el que vamos a conversar el sentido de una relación. ¿Para qué estamos en una relación? En ese sentido, quisiera empezar con algunas preguntas, y presentando primero a nuestro invitado, Milker, quien es psicólogo por la Universidad Científica del Sur, con más de 10 años de experiencia en el ámbito de recursos humanos corporativo, 6 años en formación y facilitación de equipos, y terapeuta existencial en logoterapia y con estudios en psicología analítica. Bienvenido, Milker, al programa de Si Conectamos. ¿Qué tal? Primero, un placer el poder estar acá con ustedes. Y bueno, qué bonito tema acá nos hemos puesto en el medio para poder hablar, ¿no? Porque normalmente siempre se habla de qué sentido tiene una pareja. ¿Para ¿Y qué está? para qué está? Y uno podríamos ir por la calle preguntándole a medio mundo y tendríamos muchas respuestas como medio mundo preguntando, ¿no? Sí. Y claro, en una época donde no se soporta mucho el malestar, se conecta como que el estar en pareja siempre tiene que estar asociado a el absoluto bienestar. Y si no está cumpliendo con ese molde absoluto, algo está yendo mal, ¿no? Y claro, hay algo que uno tiene que empezar de alguna manera a girar dentro del paradigma de las relaciones de pareja, que creo que tiene que ver con el hecho de que si uno cambia de alguna manera un enfoque sobre qué uno podría buscar dentro de una relación de pareja, también se puede de alguna manera cambiar el marco sobre el cual uno se para frente a una relación. Por ejemplo, ¿no? Es distinto pararte y decir, eh, mi pareja está acá para hacerme feliz o yo estoy en una relación de pareja para crecer. Creo que pararte psicológicamente desde los dos lados va a generar aperturas y problemas totalmente distintos y un abordaje de la relación totalmente distinto. Mm. Eh, esta reflexión para mí me pareció muy importante porque yo trabajo al lado de Javier Echevarría Uh-huh. y uno de los trabajos que a mí me inspiró un montón, donde yo hice un puente Uh-huh. para mi posgrado en psicología analítica, fue un giro de tuerca que él hizo con respecto al análisis de la historia del Principito, Mm. ¿sí? Del... De esta historia que todo el mundo lo toma como el niño divino, el niño Claro, sabio, claro, sí. pero él hace su interpretación centrándose en cómo la historia del Principito era una historia contada dentro de una historia, que era la historia del Principito con su rosa, que después era contada la historia con el aviador. Uh-huh. Pero si nosotros nos centramos en esa historia del Principito con su rosa, lo que realmente hallábamos era que era una historia del cómo relacionarse, Uh-huh. Así es. en que el Principito era un ser que vivía en un planeta de a uno, súper ordenado, súper tranquilo, súper feliz, Uh-huh. y que realmente sus problemas empiezan cuando apareció su primer vínculo. Uh-huh. Entonces, esto es interesante, ¿por qué? Porque hay temas que no se pueden resolver por sí solos. O sea, hay temas que solo van a aparecer cuando aparece la pareja. Entonces, ¿qué quiere decir? De que nosotros podemos inferir de que la pareja es un motor también de crecimiento, como Claro. parte de nuestro proceso de individuación, como lo menciona Jung en sus procesos de crecimiento, ¿no? Entonces, la pareja es necesaria dentro del proceso de crecimiento porque hay complejos que no brotan por sí solos, solo brotan en relación, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Porque justamente hace un par de episodios atrás conversábamos con Javier Echevarría y Javier decía eh, que hay algunas personas
que dicen, ¿no? Sánate y después de que aprendas a sanarte, entonces ya buscarás pues conectarte con otra persona. Pero o tú estás trayendo un punto de vista interesante y es que a veces hay heridas en la relación o dificultades que no tienen necesariamente ver con uno mismo, solamente con uno mismo, sino que está relacionado con el otro, con el vínculo. Mira, las heridas de amor se curan con amor. Se curan con amor. O sea, las heridas relacionales se curan en una relación. Entonces, eso de sánate y después puedes estar con otra persona, primero partimos del presupuesto de que existe la meta de estar sano, que más bien a mí me preocuparía encontrar una persona que se diga, se auto señale, denomine sano, porque ahí hablaría de una cosa insalubre, de base, ¿no? Ajá. Eh, y es cómo construimos una relación desde el lugar más saludable disponible, entendiendo de que una relación no viene a hacerte feliz, sino una relación te viene a ayudarte a transformarte. O sea, una relación tiene que ser incómoda. Claro. O sea, no tiene que ser tormentosa, pero sí tiene que ser incómoda. ¿Cuál es la gran diferencia? Que lo tormentoso viene cuando cada persona empieza a defender su individualidad Mm, en esta pelea de yo quiero prevalecer. Cuando uno se transforma en una relación, cuando permite ser transformado por el vínculo. O sea, un vínculo transforma y cuando uno está abierto a esa transformación, crece. Entonces, siempre el vínculo es un motor de crecimiento. Entonces, y ahí hay sutilezas importantes, ¿no? Porque muchas veces al no entender de que una relación es un motor de transformación, cuando aparecen las incomodidades es donde empiezan a aparecer toda clase de dudas, porque uno dice, ah, ya, entonces esta persona no es porque no es como lo que me vendió Disney, ¿no? Y lo que me vendió Disney es ciencia ficción, y es más, ¿no? Eh, Hay un gran estudioso en el tema de las relaciones que habla sobre todo el proceso de una evolución de un vínculo, Joan Garrida, por ejemplo, ujú, que habla sobre todas estas cuatro etapas, donde está la etapa del enamoramiento, que lo define, me mueves mucho, no te veo nada, mm, que es una etapa donde estoy depositando un montón de proyecciones, un montón de imágenes que son propias. O sea, yo simplemente estoy depositando en ti expectativas que no te pertenecen y que no, y que de alguna manera no me explican nada sobre ti, Y ¿no? que si te sale de ese rol, quiero que te ajustes más por Claro, acá, ¿no? ¿no? Uno No dice, ay, te... qué hermoso su lunar. Pasa un tiempo después, ah, no, era un moco, ¿no? Una cosa así. Pero, pero después pasa otra etapa donde ya puede ver un poquito más a las personas sin la ¿Cómo es? proyección, un poquito más, y dice, bueno, a pesar de esto, me sigue generando movimiento, que es la Claro, etapa de la elección. Bueno, pero te elijo a empezar a construir ese nosotros. claro. Y después pasa una etapa donde ya aparece esta paradoja en una relación donde lo individual y lo colectivo se combinan, donde aparece el tú, el yo y el nosotros, Ujú, y ese nosotros, conforme vaya siendo fortalecido y saludable, aparece una etapa donde yo agarré habla sobre la etapa del compromiso, cómo te comprometes con la construcción de ese nosotros, hasta que llega un punto de la evolución máxima donde ese nosotros se independiza tanto que se transforma ya en una etapa de la entrega. Ya no importa ni tú ni yo, importa lo que estamos construyendo en conjunto, ¿no? Entonces, muchas veces al querer quedarse en esta etapa donde todo tiene que ser luces, arcoíris y la incomodidad no está permitida dentro de la relación, no nos permitimos entender la relación como un motor de transformación, ¿no? Eh, y es ahí donde toda incomodidad es señal de esta relación no está funcionando, ¿no? Cuando realmente en la incomodidad empieza una nueva etapa de la relación, que es la etapa de la transformación. ujú. ¿Y qué hay con esas relaciones? Porque hoy día mucho se habla pues de las relaciones sanas, de las relaciones a las que uno debe aspirar, y llegas con esas expectativas, ¿no? Ambas personas llegan con la expectativa de construir una relación sana. Y Ujú. en el camino vas viendo cómo es,
se vuelve más tormentoso el asunto Ujú. y no pasan a esa fase de transformación en donde es una renuncia también probablemente a la versión de cada uno, ¿no? Y hay que en cierta manera moldearse uno al otro y aceptar esa cocreación que está existiendo Ujú. para poder seguir evolucionando como pareja. Claro, o sea, muchas veces, claro, se habla, ¿cuál es esa versión sana? Este, pero nosotros en nuestro modelo de la co-creación hablamos de cuál es la búsqueda de la combinación sana. A nosotros nos encanta utilizar el ejemplo del hidrógeno con el oxígeno, ¿no? Sí. El hidrógeno con el oxígeno juntos son altamente inflamables. Tú colocas un átomo más de hidrógeno, se crea el agua, lo más saludable del mundo, lo que da la vida a este planeta. Y si el oxígeno se iguala al hidrógeno y se crea el H2O2, se crea agua oxigenada, que es lo tóxico. Eso quiere decir que entre lo inflamable, lo saludable y lo tóxico hay un Hay un átomo átomo. de diferencia. Entonces, y eso es bien importante porque muchas veces vivimos con la lógica de sácame el oxígeno, tráeme el mercurio que funcione mejor. Claro. Pero no se habla de cómo me estoy combinando para que esto esté generando esta combinación tóxica o inflamable. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que en un vínculo siempre estamos pensando en lo que estamos haciendo, pero tampoco no nos ponemos a pensar en qué es lo que estamos dejando de hacer para que el vínculo funcione correctamente, ¿no? A veces la ausencia de un límite genera la deformación de un vínculo. La expectativa o la rigidez sobre qué es lo que debería hacer tu pareja por todo lo que ves en TikTok o Instagram o todas las listas que debería cumplir, también, o sea, de alguna manera terminan destruyendo a poder ver y, y relacionarte con el ser humano que tienes al frente. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la tendencia a vivir, y sobre todo yo considero que en esta época, a vivir en imágenes absolutas de las cosas, ¿no? Es como si ya tuviéramos qué es el absoluto enamorado, qué es el absoluta enamorada, qué es el absoluto hijo, qué es el absoluto profesional. O sea, tenemos imágenes tan prefijadas que ya se nos ha vendido de que vivimos tiranizados y al no acercarnos a esa imagen absoluta, vivimos con culpa o vivimos regalando culpa y peleándonos con la realidad que existe, cuando la realidad es que existe el encuentro de humanos que tenemos grietas, tenemos costuras, tenemos parches y que no puede haber encuentro sin de alguna manera honrar esas grietas y esos parches. Entonces, y es por esa razón de que cuando se da este milagro del amor, no nos estamos dando de dos personas que están llegando, como dicen, ¿no? Sanas a relacionarse. No, están llegando personas con pasados en relación al amor y en relación al dolor, con sus propias grietas. Pero esas grietas también son lugares por donde pasa la luz. Y muchas veces en en esa simetría, en esa capacidad de conectarse con la humanidad, es donde aparecen las verdaderas conexiones y donde se puede dar el verdadero encuentro humano, donde puede acontecer una transformación, ¿no? Ujú, ujú. De acuerdo. En una conversación con Javier Echevarría, recuerdo que es un en vivo que ustedes tienen, llegan un poco al acuerdo y conversan acerca de que una relación requiere cuatro pilares: autoconocimiento, reciprocidad, confianza, compromiso y libertad. ¿Nos puedes comentar un poquito más para nuestra Ujú. audiencia sobre ese punto? Bueno, el, a ver, libertad es importantísimo porque, a ver, nosotros de alguna manera hacemos, dividimos en dimensiones, principios, cualidades, y direcciones, la estructura, nuestro modelo del amor, porque todo lo teorizamos, ¿no? Ujú, Pero cuando nosotros hablamos de estos principios, claro, nosotros cómo llegamos al tema de la libertad, es de que amor y libertad son las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque
solo el amor desde la libertad, donde no se ejerza el poder, puede darse como tal. Eh, Todo intento de quitarle la libertad al otro es un atentado contra el amor. Y esta fue una inferencia de una frase que Jung utiliza, ¿no? En un libro que la dedica al amor, donde menciona, cuando el poder entra por la casa, el amor sale por la ventana. O sea, todo juego de poder limita la posibilidad del amor. O sea poder psicológico, poder físico, evidentemente, poder económico, ¿no? Poder emocional. ¿Por, ¿Por qué? Porque tú al ejercer poder, de alguna manera, limitas la libertad, que el otro, pueda de alguna manera conectarse contigo. O sea, una vez un terapeuta con el que estaba trabajando, que estábamos en una supervisión de caso, eh, le dijo a su paciente, ¿no? Y le dijo, oye, déjale los complejos de los ricos a los ricos, le decía. Ujú. Ya, ¿por qué le dices eso? Es que él agarra cuando está en una relación de pareja, es el tipo de persona que empieza a dar todo, o sea, a nivel efectivo, a nivel, a pagar cuentas y esas cosas, o empieza a utilizar el dinero como mecanismo de control, que él piensa que es amor, pero lo que está metiéndose es en un complejo donde no sabe si es necesitado o es amado realmente. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que al no tener tanto expertise en el hecho del amor desde la libertad, siempre estamos buscando ejercer poder de algún lado. Poder afectivo, poder económico. Bueno, el poder físico es ese el que uno está penado, ¿no? Pero el amor sin libertad no puede existir. Eso como principio básico, ¿no? Después en la reciprocidad, Mm. cuando nosotros hablamos de reciprocidad, es de que es como la metáfora de la barquita, ¿no? ¿De la qué? De una barca Ok. o una balsa. Una relación solo puede aparecer desde la reciprocidad. Si yo remo, tú remas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay una persona que siente que solo esa persona tiene que dar y la otra no, Ujú. rema sola, pero por la naturaleza humana, la persona que rema, que siente que está remando sola, va a empezar a generar ira y la persona que no está observando genera culpa. Y es ahí donde empieza la disfunción. Entonces, cuando nosotros hablamos de reciprocidad, es toda relación tiene que ser recíproca porque al final de cuentas tiene que haber un movimiento del dar y el recibir, un flujo. Ese flujo del dar y el recibir siempre tiene que estar en movimiento porque cuando hay una unilateralización es donde empieza a haber el desorden. Y claro, y muchas veces la reciprocidad se ha malentendido, ¿no? Porque se entiende como a rajatabla, 50 50. 50-50 y todo eso, pero es un flujo, ¿no? Por ejemplo, hay relaciones tradicionales que son muy recíprocas, porque una persona se ha dedicado a generar ingresos y otra persona se ha dedicado a administrar los gastos. Y ha habido todo este flujo para tener un objetivo en común, que es la construcción de su familia. ¿Sí me dejo entender? Ujú. Entonces hay personas que se encargan, no sé, de tener mayor injerencia, por ejemplo, en la ayuda de los quehaceres del hogar, pero el otro con la logística. Entonces es como de alguna manera en una relación este movimiento del dar y el recibir está en un flujo constante, pero siempre enfocado hacia un objetivo, ¿no? Ujú. Eso con respecto a la reciprocidad. Después, nosotros hablábamos de la confianza y el compromiso, que nosotros lo veíamos como dos, dos aspectos que se retroalimentan, porque en primer lugar, no puede haber un vínculo sin confianza. O sea, si lo vemos realmente desde la base, tú no puedes tener un buen vínculo con un amigo del cual no te fías. Claro. Y viceversa, no puedes tener un vínculo con un amigo que sabes que no se está fiando de ti. Claro, porque vas a compartir, digamos, cosas probablemente muy personales y que tienes Y, la y a, confianza de que lo va a poder cuidar. claro, y a todo nivel, ¿no? O sea,
tampoco puedes tener un buen vínculo con un jefe que no te fías Ujú, o con un jefe que sabe que no te está fiando de ti. O sea, la confianza es básica para construir un vínculo. ujú. Y esto es interesante porque la confianza tiene dos aspectos. O la sientes o la das. Y muchos de nosotros, por nuestra propia historia, venimos un poco dañados con la confianza básica. Ujú. Entonces no es que la podamos dar como tal, pero sí podemos tomar la decisión de darla, pero no puede haber un vínculo sin depositar esa confianza. Eh, eh, a mí me pasa como terapeuta a veces, ¿no? De que u- una chica me dice, ¿no? Agarré el celular y le revisé el WhatsApp. Y yo le digo, ya, o sea, yo solo necesitaría escuchar eso. Yo no necesito saber si encontraste o no encontraste algo, porque el solo hecho de revisarlo ya habla de que no te fiabas de él. No confiaba. Entonces la pregunta es, ¿qué haces con alguien del cual no te fías? Si tú no puedes fiarte de alguien, es tu responsabilidad contigo misma de no estar con alguien con quien no te fías. Así no hayas encontrado nada, ya ese hecho ya hablaría. De un Sí, acto de desconfianza. claro. Entonces, y bueno, y si has encontrado, todavía es peor aún, pero Aumenta la desconfianza. claro, pero el punto está en que muchas veces eh, vamos por la vida esperando que el otro diga, tú dame la confianza, ¿no? Y tú dame la confianza, entonces tú dame tus claves, tus contraseñas, tus temas, Es que nada debe, nada teme, dice. ¿no? Dice, no, y claro, ¿y por qué tendrías miedo y todo eso? Pero no se dan cuenta de que realmente eh, eh, tu hambre de mayor Control. control va a aumentar, así te dé, no sé, un robot que lo siga 24/7, Y cada vez es más, ¿no? O claro, sea, si le das espacio, cada vez puede es más. crecer. Entonces, no hay nada que de alguna manera limite el hambre de alguien que ya tiene dañada la confianza. Entonces yo digo, el entrar por ese camino, uno puede salir muy perjudicado. Entonces, y la confianza, de alguna manera, alimenta el compromiso. Ujú. O sea, ¿por Con qué? miras a futuro, digamos. Claro, porque el compromiso tiene que ver con el hecho de yo apuesto por esta dirección, a pesar que por momentos las cosas se puedan poner densas. O Mm. sea, el compromiso es de alguna manera asegurar un comportamiento futuro. Y es el compromiso que está relacionado con cómo te conectas con la trascendencia de la relación que puedes tener con una persona. Porque tú estás diciendo, yo voy a avanzar acá porque sé que se va a poner duro, porque va a ser parte de la transformación y me comprometo con ese dolor futuro. Sí me dejo entender. Entonces, es esa apuesta sobre la mesa, sobre de alguna manera una certeza de tu comportamiento hacia el futuro. Pero en una época donde eso es extremadamente laxo, Ujú. es casi... Las relaciones son muy líquidas, ¿no? Pasas Claro. rápidamente de una cosa a otra. Vamos a entrar a nuestra parte de bloque 4, el bloque de dinámicas, que tiene que ver con algunas reflexiones que siempre hacemos dinámicas para conversar con nuestro público. Yo voy a decir una serie de frases y entonces me gustaría que nos ayudes a reflexionar si a ti te hace sentido, o sea, ¿esto apunta a una relación con sentido o es una relación con carencia? Primera, dice, elegir a alguien que te desafía a crecer, sentido o carencia. Bueno, o sea, ahí yo me haría una pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los parámetros para decir esta persona me desafía? O sea, yo creo de que mm, ya, ahí yo sí sería cuidadoso, ¿De dónde porque viene? De ¿de la dónde viene? exigencia, dices Claro, tú, de que tienes que crecer. Ya pues papito, mamita, no vas a estar ahí detrás, yo no voy a claro, estar pagando todo el tiempo claro, o sea, detrás de los ¿sabes platos por qué? Porque ahí, rotos, ¿no? claro, porque ahí se encuentra una sutileza, ¿no? Porque la persona, ahí vamos a hacer esa diferencia. Y tu pareja no es la que te hace crecer. Ajá, Lo que te hace crecer es el vínculo. claro, la relación. Claro, entonces,
Porque si uno dice, no, esta persona me va a hacer crecer, Claro, entonces ya te estás poniendo en una posición infantil, exactamente. ¿no? O sea, ¿quién es tu pareja para hacerte crecer? O sea, Exactamente. el vínculo siempre los va a transformar a ambos. Ambos. Entonces, el foco es este vínculo que estoy construyendo me coloca en un lugar donde yo siento de que estoy siendo desafiado, es otra cosa. Pero decir, no, mi pareja sí me obliga a que yo vaya al hospital o me obliga a que... No, ahí estás buscando una mamá o me estás buscando un papá. Y ahí sí hay que quitar esa línea delgada en que la persona no es la que te transforma, lo que te transforma es el vínculo, ¿no? Muy bien. Dice, quedarse por miedo a empezar de nuevo. Ya empecé muchas veces, Milker, ya terminé muchas veces mucha relación. Quiero que esta vez funcione, Ya. entonces prefiero quedarme. ¿Qué dice? Bueno, ¿Sentido o carencia? ya, eso es carencia porque una relación, su éxito no tiene que ver con el tiempo, sino tiene que ver con qué tanto te transforma. Ujú. Entonces, una relación puede haber durado un año y te puede haber transformado más que la relación que duró 10. Mm. Entonces, el éxito de una relación no tiene nada que ver con el tiempo, sino tiene que ver con la transformación. Y una que le va a gustar mucho a nuestro público que dice, perdonar una infidelidad, ¿cuándo tiene sentido y cuándo no? Cuando tiene un sentido, mira, realmente va a sonar bien raro, pero hay estudios de que una relación después de una crisis de infidelidad sí se transforma y mejora. O sea, estudios estadísticos Ujú, que los hizo Gottman también, ujú. pero solo pasa si es que realmente se unen para construir una nueva relación. O sea, no es recuperar una relación. Y conoces un poco el contexto de esos estudios porque, digamos, no es lo mismo una relación que no tiene hijos, que no ha sido tan duradera, a una relación que sí los tiene y donde hay Eh, un compromiso un poco claro, mayor, ¿no? claro, lo que pasa que una infidelidad, Y está diciéndote, ya cumplió la hora. Ajá, Está bien, está bien. ya, no, sino que una, primero, lo que tenemos que partir es de que una infidelidad genera síntomas postraumáticos. Ajá. Ya, desde ahí aparece un tema extremadamente complejo. eh, en el proceso de tratar de recuperar una relación. Ujú. ¿Por qué? Porque rompe los dos pilares de la relación, la confianza y el compromiso. Claro, Esos son los dos pilares, se que rompe, es sostienen. un sisma, o sea, es un terremoto en una relación. Mm, Pero una pareja que decide reconstruir la relación deciden reconstruir un nuevo vínculo que está totalmente alejado del vínculo que generó ese contexto de infidelidad, ujú. donde ambos están totalmente involucrados en la construcción y Claro. que es un proceso complejo, que es un proceso donde no se puede polarizar, donde hay víctimas y victimarios, porque al final es una co-creación que no significa justificar una u otra parte, pero es como ambos en ese deseo de reconstruir pueden atravesar un camino del perdón en el cual cada quien se hace responsable de sus cuotas y deciden construir un nuevo vínculo. Entonces, solo tiene sentido si es que se hace desde la firme convicción de construir algo nuevo y no desde el miedo a la soledad o el miedo al ya involucré demasiado años en esto, ¿no? O sea, yo a veces yo pregunto, ¿no? Si yo tuvieras un boleto de avión y tú supieras que el avión se va a caer, Se va a estrellar, se va a ¿no? estrellar, tú dirías, bueno, yo ya compré el boleto de avión, tengo que irme, ¿no? Voy a estrellar. Tengo que irme. Definitivamente nadie haría eso, ¿no? Claro. Pero Eh, entonces existe algo de confianza, digamos, en que la relación va a funcionar y por eso lo intenta. O la ilusión que funcione al menos, ¿no? o sea, el punto está en que, como te digo, la confianza es algo que se da, porque Ajá. inclusive cuando se empieza a reconstruir la relación que pasó por un engaño, uno, pues digamos que uno es el engañado, decide, bueno, confío, pero confío, deposito la confianza entendiendo que también va a estar en juegos que vuelva a pasar. Mm, O sea, nada asegura que no vuelva a pasar, pero la confianza está depositada en el hecho de saber de que no puedo construir algo contigo sin colocar la confianza sobre la mesa. claro. Entonces, porque si va a ser una relación donde ahora, después de este cisma,
yo ya no puedo colocar esa variable, ya no es una relación, simplemente es una prisión domiciliaria, ¿no? Y es ahí donde el infierno simplemente se vuelve más grande y el daño colateral es mucho más grande también, ¿no? Bueno, Bueno, linda reflexión la que tuvimos el día de hoy con Milker. Le agradecemos por su tiempo y su participación. Si les gustó el material, compártanlo, difúndanlo a través de los clips y no se pierdan un próximo episodio de Sí Conectamos. Hasta la próxima.